Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre la conversión de tipos en un nuevo capítulo de nuestro curso de C. Antes de comenzar, recuerda que el apoyo al canal es indispensable, like, comentario, suscripción se agradece bastante y recuerden que todos están invitados al link que se encuentra abajo en el enlace de la descripción, que es a nuestro servidor Discord. Ahora sí, ¿qué es la conversión de tipos? Pues la conversión de tipos, especialmente en C, ya que esto es posible en la mayoría de lenguajes, de hecho es un concepto general en la programación, digamos, es la forma que nos permite cambiar el tipo de un valor a otro. Ya en videos anteriores nosotros conocíamos los tipos de datos que eran los int, float, char, luego los unsigned, también teníamos los long, float también ya los tenía, o sea, teníamos como el int, float, char y según cuál sea el caso teníamos versiones unsigned de estos tipos de datos, y también teníamos otras estructuras complejas como struct y, si no estoy mal, union, entre otros. La conversión de tipos pues básicamente nos permite hacer eso, cambiar un valor, por ejemplo, cambiar hola a 2, 3. Aunque realmente pues esto tendría otro tipo de conversión. Pero digamos que es básicamente cambiar la forma en cómo nosotros podemos representar los valores. Esto sí hay que tener mucho cuidado y de por sí pueden haber muchas variables, ya que una letra puede significar algo en concreto y bueno, eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Normalmente se suele hacer conversión de tipo de datos cuando hablamos de números, cuando queremos, por ejemplo, recortar un flotante y un entero, o queremos hacer una operación de un entero con un flotante, entre otros tipos de cosas. Ahora sí, eso sí, al momento de realizar al momento de realizar conversiones, digamos que la principal requerimiento es que el tipo de dato al que vamos a convertir no sea de un espacio menor al original. O sea que, por ejemplo, si ustedes saben que el int de por sí ocupa, si no estoy mal, era 8 bytes y queremos pasarle un long int que, digo, ojo, el int me parece que era 4 bytes y el long int era de 8 bytes, pues digamos que en ese caso sí se puede hacer, pero con unas ciertas restricciones, por decirlo de alguna forma. También a las conversiones se realizan en tiempo de compilación, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta, y que también son conocidas como winning conversion, o sea, es otra forma de decirlo, por lo que no repitan temas si llegan a ver este concepto. Como saben, en programación pues se comparten muchos conceptos del inglés al español, entonces hay que tener eso presente. Cuando nosotros hablamos de conversión, ahora sí vamos a entrar al caso. Nosotros hablamos tanto del tipo de conversión explícita, aquí eh, voy a hacer acá, conversión implícita y la conversión explícita. Parece que es con tilde en la I, no sé. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que una se va a realizar de forma automática, entre muchas comillas, o sea, por eso es implícita, y otra la tenemos que realizar manualmente nosotros. ¿Cómo se comporta la conversión implícita? Pues bien, la conversión implícita normalmente bueno, ¿cómo lo podemos decir? Se realiza cuando nosotros vamos a realizar una serie de operaciones en concreto. Y nosotros no tenemos por qué especificar exactamente, digamos, el tamaño de los datos, sino que, por ejemplo, C nos permite sumar un número con una letra. Ojo, esto va a estar interesante. Un número con una letra y va a estar permitido, pese a que C sea un lenguaje de tipado fuerte. ¿Para qué quiero? Primero quiero que tengan en cuenta esta tabla de acá, que es básicamente el orden. Esto también se describiría de la siguiente forma, de hecho lo tengo acá. Y es que los tipos de datos, al menos, o sea, como sabrán, ocupan diferentes tipos de tamaños. En este caso, normalmente el boolean, no estoy seguro, o sea, tocaría hacer una prueba. Recuerden que tenemos el size of, tocaría hacer una prueba de cada uno, bool, char, pero pues acá ya tenemos como una pirámide que nos lo resume un poquito, ¿no? Que primero tenemos el bool, luego el char, el short int, el int, como para tener presente la versión short, que solo aplica para int, siempre va a ser menor al tipo original, pero la unsigned siempre va a ser mayor al tipo original. Entonces por eso nosotros también tenemos el long, luego el unsigned, y ya luego las variaciones de long long, float double o long double. Esta es una forma más fácil de entenderlo. ¿Por qué es que debemos tener este tipo de, bueno, por qué debemos tener más bien presente esta tabla? Y es porque al momento de que nosotros vayamos a realizar una operación de tipos de datos diferentes,
se va a realizar una conversión implícita. Pero ojo, hay que tener presente que al momento de realizar una conversión implícita es el dato de menor tamaño se convertirá al tipo de mayor tamaño. Bueno, es que no sé cómo decirlo. El dato de menor tamaño se convertirá al tipo de dato con el que se está operando. O sea, si yo digo, por ejemplo, yo creo un entero que sea, en este caso, int x es igual a 10. Y ahora, yo creo otra cosa que no sea, que venga al caso y, pues obviamente aquí no va a haber ningún tipo de problema. Si nosotros aquí realizamos la suma, esto nos va a dar, o sea, no nos va a dar directamente pues 30, o sea, tal cual. Pero ¿qué pasa si yo cambio, en este caso, int por float? Y yo hago la operación. Voy a preparar aquí la estructura para mostrar el resultado y ya vengo. Y ahora sí, ya tenemos la suma, en este caso x, que es un entero y un float de 20. Esto nos va a dar 30, pero 30.0. Entonces vamos a ejecutar el programa. Y acabo de formatear algo mal. Eso sí, el tema de la conversión implícita, debemos tener, o bueno, debemos ser conscientes del tipo de dato final que vamos a obtener. Porque en este caso yo estaba pasando de que d corresponde al... ¿Cómo se llama esta cosa? Al operador que representa los números enteros, por decirlo de alguna forma. Y bueno, acá nos estaba lanzando, bueno, un valor basura. Entonces tuve que cambiar ese operador por el operador de float, porque al final esta operación se va a terminar, o bueno, esta suma va a terminar retornando un flotante. En este caso nosotros lo vamos a ver que es 30.0000, etcétera. Pero ahora pues vamos a ver algo más común, porque ya se entiende a términos generales de que si yo opero un int chiquito con un int más grande, pues se va a terminar convirtiendo al int más grande. Y si opero un int normal con un signed int que se supone que es un poquito más grande, pues se va a terminar retornando en un signed int. Y ya pues lo mismo con long, con signed, long, float, double, etc. Pero pues los casos especiales están acá con los booleanos y los de tipo char. Entonces pues vamos a explorarlos a ver qué tal. En este caso, los booleanos y tipo char, hay que tener presente de que en este caso, voy a crear acá char y es igual, por ejemplo, a... Hay que tener presentes que los char siempre van a tener una representación numérica gracias a la tabla ASCII, que ya les voy a mostrar a continuación. Y para este caso, bueno, aparte de que es que realmente, como saben, las computadoras solo entienden ceros y unos. Gracias a la connotación binaria o al formato binario, pudimos convertir esos ceros y unos en una serie de operaciones que nos daban números del sistema decimal. ¿Cuál es el sistema decimal? 0 a 9. Bueno, en base de un tipo de conversión. O sea, podemos convertir binario a base decimal y base decimal a binario. Y entonces gracias a eso y gracias a, bueno, a esa secuencia de ceros y unos, por ejemplo, nosotros obtenemos un total de valores que si no estoy mal es 255. O sea, estos digamos que fueron como los primeros caracteres que existieron. Ya luego, si no estoy mal, se creó el Unicode, que es todavía más grande, pero en este caso digamos que estos fueron como los primeros caracteres. Si se fijan es 255. 255, ¿por qué? Porque es el número de combinaciones posibles en un byte, que son 8 números, bueno, son 8 bytes, o sea, hace una combinación de 2 elevado a la 8. A ver qué nos da. Como aquí todo me gusta demostrarlo, si nosotros aquí operamos 2 elevado a 2, 2, 2, 2, bueno, creo que me pasé. Era 2 elevado a la 8. Era 256. Borremos aquí. En este caso era 2, 2, 4. Ahí está. 256. ¿Por qué 55? Porque el 0 se empieza. El 0 también se incluye. Entonces, pues gracias a ese tipo de representaciones que nosotros pudimos convertir los números a la representación decimal y luego la decimal a la binaria. Porque, pues son básicamente capas de abstracciones, pero bueno, ahí viene el significado de por qué las letras tienen una representación numérica y es por esto más que nada. Entonces en este caso la representación decimal de A es 97, entonces yo en el caso que a mí se me ocurra sumar 10 más A, sería equivalente a 10 más 97 y como char es un tipo menor a int por este mismo motivo, porque se espera de que char sea menor a un entero, porque realmente un char solo ocupa, si no estoy mal, 2, 4 bytes, no estoy seguro. El caso es que se termina convirtiendo a int. Entonces,
vamos a tener esta operación, que en este caso, si no estoy mal, sería 97 más 10 sería 107. Ejecutamos esto por aquí, ya guardé. Y obtuvimos, se me olvidó cambiar esto a entero. Y pues vamos a obtener 107. Y es por este mismo motivo. Ahora pues vamos a pasar a la conversión explícita, que bueno, ahí es donde nosotros tenemos que echarle mano. Y es que la conversión explícita es muchísimo más sencilla, no hay que memorizarnos nada. La única razón por la que nosotros vamos a utilizar la conversión explícita es para pasar de un tipo de dato mayor, mayor a uno menor. Porque como saben, la explícita hace lo contrario y lo hace de forma automática. Entonces la única forma de nosotros poder hacer el proceso contrario es hacerlo de forma manual. Esto tiene un montón de desventajas, puede existir overflow o lo contrario que es underflow. También pueden existir lo que se llama, lo más común es la práctica de truncate, que es básicamente recortar el valor. O sea, obviamente, si yo tengo un tipo double que si no estoy mal ocupa, no me acuerdo si eran 8 o 16 bits. O sea, bueno, el caso es que aquí podríamos hacer un ejercicio muy interesante del type of de cada uno de ellos. Si yo convierto un double a un entero, pues básicamente solo voy a obtener su representación entera y a mí pues me va a dar igual la parte decimal. La parte decimal, por ejemplo, se va a recortar, que dependiendo cuál sea el caso, pues viene bien o viene mal. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un int y nosotros lo tratamos de pasar a un short int. Se supone que el short int tiene un máximo de... Bueno, vamos a confirmarlo para de una vez salir de las dudas. Ahora sí creo que esto debe hacerlo desde el principio y es básicamente representar cada uno de los valores. Eso sí, debido a que el booleano no es un tipo primitivo, sino es que es un tipo, por decirlo así, más complejo o compuesto, normalmente se le suele decir. Y es que realmente la representación de bool es muy sencilla, o sea, casi ni se usa el true o el false, porque directamente bool se termina convirtiendo a lo que es un 0, false o un 1, true, así como nosotros lo veíamos con los números enteros, que el 0 equivale a false y cualquier número que sea diferente de 0 es true. Para nosotros poder utilizar este tipo de bool hay dos formas. Bueno, una es importando directamente el módulo porque al final de esto son como no variables ni constantes, pero básicamente esto está apuntando a un valor en pocas palabras, no es un tipo primitivo. En este otro caso, para evitar nosotros tener que importar esto, pues podemos utilizar directamente el apuntador que es guión bajo bool y vamos a obtener el mismo resultado. Y pues nos ahorramos básicamente tener que importar la librería. Ahora sí, una vez nosotros ejecutamos esto, pues vamos a poder ver que el bool ocupa un byte, el char también, el short int 2, el int 4, el unsigned int 4, pero se supone que en la escala se terminaría convirtiendo. El long 8, el unsigned aquí no estoy seguro por qué se supone que es más grande. Bueno, esto básicamente es cuestión de prueba. Yo solo estoy dando la información. Ya luego el long low es de 8. Se supone que el flat es de 4. El double es de 8. Y el long double es de 16. Entonces, bueno, siguiendo esa misma lógica, a lo que yo quería llegar era que si nosotros operábamos el char, pues con un entero, tarde o temprano el char siempre se representa en un entero. O bueno, cuando vamos a hacer la conversión al contrario, si nosotros vamos a querer operar un entero que ocupa 4 bytes, que si no estoy mal, el tamaño máximo sería de como 4000 y algo, si no estoy mal, sería elevar 2 a la 4. Carajo, siempre me quedo con la duda. Este es el valor de máximo, bueno, este es el valor máximo de 2 cuando elevamos a la 4, que es el límite. Cuando nosotros tenemos, pero ojo, este límite, si no estoy mal, se ve recortado a la mitad porque cubre tanto la parte negativa como la positiva. Si nosotros queremos utilizar únicamente la parte positiva, utilizaríamos el unsigned, que traducido al español es sin signo, básicamente. Entonces, pues para tener eso en cuenta, que a la hora de nosotros hacer una conversión explícita, si nosotros tenemos un int que estamos utilizando 60.000, por ejemplo, y lo convertimos a un short int, que básicamente la representación, si no estoy mal, sería de, carajo, siempre cierro la calculadora, sería pues de básicamente 2 elevado a la... No sé si estoy seguro el short en cuánto ocupa, porque bueno, 2 bytes de por sí sería una representación bastante baja. Pero bueno, pues el caso es que lo más común es siempre utilizar números, lo más raro sería operar letras. Y en este caso lo que vamos a hacer es, por ejemplo, operar un double y ese double lo vamos a recortar a un entero. Entonces en este caso yo aquí tengo y yo lo voy a convertir a 1.
Bueno, vamos a hacerlo un poquito más complejo. 2. Carajo, se me desactivaron los números. Sería 2.54 y acá tendríamos double. Entonces, para nosotros poder realizar la conversión, esto lo voy a dejar en D porque vamos a convertirlo en entero, o sea, da lo mismo que yo ponga I a que ponga D. Para yo realizar la conversión explícita, voy a tener que utilizar, digamos, el operador directamente del tipo de dato al que quiero convertir. De la siguiente forma, más que nada. Entonces, in es acá, entonces nosotros solo tendríamos que poner a la izquierda de la variable o del valor, aquí también podríamos poner el valor en bruto, pipirí, da igual, y especificar el tipo de dato al que nosotros queremos convertir, que en este caso sería int. Y entonces, int directamente va a convertir y, o bueno, lo va a recortar 254 a 2 únicamente, porque lo está convirtiendo en un int que no tiene parte decimal. Y bueno, esto lo va a operar, entonces nos daría un total de 12. No nos daría un total de 12.54, no, en caso de ser una operación implícita, sino que al hacerla explícita ahora va a ser al contrario, vamos a convertir el grande al chiquito. Y entonces, al momento de ejecutar esto, nos debería dar, como les comentaba, 12 si todo está bien. En este caso, x más y es igual a 12. Pero ¿qué pasa si yo quito este operador de aquí? Entonces, ahora sí, nos da un larguero porque también tengo que cambiar esto. Y efectivamente nos da 12.54000 entre otras formas. También hay muchos otros comportamientos que, bueno, es cuestión de probar. La verdad no me da el tiempo para hacer todo este tipo de conversiones, ya sería cuestión de práctica. Pero lo más común al momento de hacer conversiones es directamente a variaciones de números. O sea, números positivos, números negativos, decimales cortos, decimales largos y también pues las variaciones de long, entre otras. También hay una serie de ventajas y desventajas que bueno, pues las voy a comentar así por encimita yo ya como para ir cerrando el video. El tema de las ventajas de la conversión de tipos es la seguridad, ya que nos permite ser conscientes en qué momento estamos operando un tipo de dato en concreto, mejora la legibilidad, mejora el rendimiento, mejora la compatibilidad, facilita la manipulación de variables, pues esto tiene sentido al permitirnos modificar los tipos y bueno, no tener que andar creando una copia que sea la versión flotante de un entero, y facilita la persistencia de información pues por ese mismo motivo, porque no tenemos que andar multiplicando variables o bueno, creando variables, sí podemos utilizar una misma e ir alternando el tipo de dato que, bueno, que es originalmente. Ya luego pues las desventajas son muy notorias, por ejemplo la pérdida de precisión, que era lo que les comentaba acerca de los valores de truncate, que pues estamos cortando tal cual la capacidad de una variable, del tipo de una variable, entonces pues podríamos cortar la parte decimal, o si tenemos un número long, pues si el long llega, es un ejemplo, llega a 35.000 millones y lo cortamos a un entero, o bueno, a un, digamos, a un int, digamos que es capaz de llegar solo a 36.000, etcétera. También tenemos el overflow o el underflow, que digamos que son variaciones. El overflow es cuando la variable objeto es menor a la variable original, o sea, lo que les acabo de comentar, y el underflow es lo contrario, cuando la variable objeto es más grande que la variable original, aunque esto pues no tiene mucho problema realmente porque bueno, si sobra espacio, ¿qué más da? Bueno, comportamientos inesperados como les comentaba, sintaxis confusa, bueno, pues se puede llegar a entender que si nosotros hacemos esto muchas veces, pues bueno, acá lo podemos ver, es double y acá lo convertimos en int. Ya es tema de cómo gestionemos nuestro entorno de desarrollo. El aumento de la complejidad depende al tipo de operaciones que nosotros estamos realizando. Y por último, pues baja en el rendimiento, aunque bueno, esto es bastante discutible. Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Adiós.